Hola a todos, mi nombre es Víctor Cansinorán y voy a presentar mi intervención docente innovadora en la asignatura de Letras Contemporáneas de grado en Periodismo en la Universidad de Sevilla. Lo primero es destacar que esta asignatura se centra en la literatura española del siglo XX, de las últimas décadas, de la transición al año 2000 y las décadas que llevamos del siglo XXI. Lo primero sería destacar que se trata de una asignatura de 6 créditos y que en este caso se dividió en 3 y 3. En mi caso a mí me correspondió la primera parte, centrada en el siglo XX, y a mi compañera María Naranjo, que también presenta su intervención docente en este congreso, le correspondió el periodo concerniente a la actualidad. En mi caso yo decidí innovar a partir principalmente de los contenidos y de los enfoques teóricos con los que nos acercaríamos a los productos literarios de esta época. En mi caso decidí introducir la cultura underground de Barcelona de finales de los 70 y principios de los 80. Y claro, cuando me planteé realizar este proyecto docente, una de las primeras dudas que me asaltaron es cómo introduzco estos contenidos en el aula. Y para ello acudí al proyecto docente del año previo, que tenía como única especificación que se diera y que se enseñara el panorama del teatro, la lírica y la prosa española desde 1975 hasta nuestros días, además de incidir en el contexto sociopolítico y los medios de difusión culturales de estas décadas. Este concepto de panorama, muy ligado al concepto de representatividad, ya permitía abrir un poco las miras más allá del canon literario, a la vez que realizar un cuestionamiento de este canon. Con lo cual, el cuestionamiento del canon sería una pieza clave en la asignatura y asimismo parte de los contenidos de la misma. Sin embargo, para poder adentrarme en esta cultura del underground y de la contracultura, me era necesario también realizar una pequeña un pequeño acercamiento a cómo funcionaba la cultura, no solo en estas décadas, sino también en los últimos años del franquismo. Para ello, preparé un primer bloque introductorio en el que hice un breve recorrido por la historia del Estado español durante el siglo XX. Y aún así, como estamos tratando al fin y al cabo de literatura, me parecía mucho más interesante hacer un acercamiento hacia cómo llega la sociedad a los años de la democracia. Y para ello, este acercamiento lo realicé a partir de la lectura en clase de fragmentos de la obra de Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española. En, en este sentido, me pareció bastante interesante analizar este texto en el que se explica, ¿no?, todo el ideario emitido de la sección femenina de Falange y del régimen franquista, cómo se vertebraba la sociedad. Me pareció muy interesante explicarlo a la luz de ese concepto de falogocentrismo que expone Ellen Sixus en La risa de la medusa, ya que Carmen Martín Gaite incide mucho en una moda que surgió en torno a los años 50 llamada la de las niñas Topolino, y ella incide en un potencial subversivo que tenía esta nueva moda como de una forma de erosionar los ideales del régimen. Y de este modo ya iba abriendo boca a los marcos teóricos feministas y de igualdad de género que han vertebrado toda la asignatura. En este punto, tras haber hecho esta explicación introductoria, ya nos podemos adentrar, por así decirlo, en el mundo de la contracultura. Para ello, primero decidí adentrarme en qué movimientos políticos había en Barcelona durante los años 70, antes y después de la muerte de Franco, haciendo especial hincapié en el anarquismo y en las jornadas libertarias de Barcelona que se realizaron en aquellos años. Y también me pareció muy interesante incidir en los alumnos en por qué estos nuevos contenidos contraculturales son también dignos de estar en el aula. Para ello, incidí en cómo en estas décadas la cultura o bien se institucionaliza por parte del Estado o bien entra en el juego de consumo y producción capitalistas, y a su vez acerqué al alumnado a una serie de nociones acerca de cómo se establece el canon literario y cómo siempre responde a criterios que no están estrictamente ligados, obviamente, con la calidad literaria. Además, y es un tema de bastante actualidad, esta contracultura permite hacer un acercamiento hacia otras identidades disidentes que disienten, valga la redundancia,
del orden heteropatriarcal hegemónico en las sociedades occidentales. Así, este bloque se vertebraría a través de dos personajes que fueron sin duda protagonistas y grandes productores de cultura en esta época en Barcelona. Estoy hablando del pintor Ocaña y del dibujante de cómics y pintor Nazario Luque. Además, estos dos artistas me permitían incluir nuevas formas de producción cultural y nuevas formas de consumo como son la performance o el cómic, que no tienen usualmente cabida en el aula. Así introduje al pintor Ocaña a través de una entrevista en la revista Ajo Blanco, que ya la conocían previamente los alumnos, en la que se hacía especial hincapié en la que Ocaña hace especial hincapié en su relación con lo popular y las vidas marginales. De este modo, ya fui adentrando el concepto de precariedad y vulnerabilidad que establece Judith Butler en su obra Vida precaria. Continuando con el análisis teórico, ya no de la figura de Ocaña, sino de su propia performance a través del visionado del documental de Ventura Pons, Ocaña, Retrato Intermitente, que vimos varios fragmentos en clase, pues analizamos este documental y varias escenas a través de dos marcos teóricos principales. Por un lado, la teoría de la performatividad del género, que ha ido saliendo bastante en clase y se ha machacado bastante, y la sensibilidad camp. De este modo, los alumnos tenían dos ejes a través de los cuales analizar este documental, uno más social ligado a esta performatividad del género y otro más estético, adentrándonos así en dos dimensiones, ¿no? Además, estos contenidos luego los iríamos rescatando conforme fue avanzando la asignatura. De hecho, en la línea estética, cuando ya nos adentramos en el apartado dedicado a Nazario Luque y a su cómic Anarcoma, incidimos mucho en el estilo, la crudeza, con esa intención provocativa que quería darle el autor a sus cómics, y además cómo a través de este estilo satiriza y exagera, al mismo tiempo hiperboliza y reivindica unas realidades marginales que el autor conocía de primera mano, adentrándonos así en un mundo de identidades que se salen completamente de lo que es la cultura hegemónica y el canon cultural en cuanto a sus personajes. Volviendo de nuevo a estas ideas de la performatividad del género, estudiamos la del personaje principal de este cómic, la detective Anarcoma, desde un punto de vista identitario y entendiéndolo como una metáfora de cómo todos los ideales franquistas acerca de la férrea división de los sexos y del género que habían imperado en la sociedad española en las décadas de la dictadura se desmoronan y se ven completamente cuestionados a partir de la figura de Anarcoma. ¿Qué sucede? Que Anarcoma se define como una detective transexual, término que a día de hoy tiene mucha relevancia y es bastante conocido, pero estaba todavía del todo indefinido, no estaba del todo definido en estas décadas, con lo cual también realicé un acercamiento hacia la situación de las vivencias y de las experiencias trans en estos años de la transición, años 80 e incluso años 90. Para ello hice un cotejo con películas como Cambio de Sexo, en la que aparece Viviana Fernández, y así dimos entrada de nuevo, ¿no?, a estas vidas disidentes y estas vidas marginales y precarias. Sin embargo, también me parecía bastante interesante actualizar terminológicamente estas cuestiones acerca de la transexualidad, y para ello recurrí a el libro de Jack Halberstam, Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género. De manera que pusimos en diálogo la situación de estas vidas precarias en estos años de la transición con respecto a la situación actual, e incluso llegamos a hablar de cómo estas identidades están sujetas al control médico y hasta qué punto eso otorga, por así decirlo, cierta libertad identitaria. Y ya tras haber hecho esta introducción, pudimos analizar desde este punto de vista de la performatividad de género al personaje de Anarcoma
y cómo este personaje, por así decirlo, impide adscribir alguna categoría estable o fija a sí misma. Y para ello también me pareció bastante interesante introducir las ideas de Donna Haraway, su manifiesto para cyborgs, ya que Anarcoma utiliza de la tecnología para transformar su cuerpo y lo hace de manera bastante empoderante. Sin embargo, ya que ante todo lo que yo he buscado con esta asignatura era fomentar el juicio crítico del alumnado, además de que conocieran obviamente las producciones literarias de este periodo, me pareció bastante interesante introducir ciertas críticas que se hicieron a la subversión del personaje de Anarcoma desde ciertos foros feministas. Digamos que así lo pudimos enfrentar y tener un debate en clase que la verdad fue bastante fructífero. Y luego, bueno, este ha sido como el bloque, por así decirlo, principal de la asignatura en el que se ha cuestionado el canon y se han introducido identidades disidentes de manera más tajante. Pero claro, la asignatura, por así decirlo, continuó teniendo siempre en cuenta esta mirada centrada en la crítica feminista y el estudio de las identidades disidentes o queer. En este sentido, la asignatura continuó con 2 bloques más. En el primero de ellos estudiamos parte de la movida madrileña y de cómo ello supuso un cambio cultural en la España de los años 80, pero nos centramos en la obra Una mala noche la tiene cualquiera de Eduardo Mendicuti, que narra la vivencia de una mujer transexual la noche del golpe de Estado del 23F, en la que ella pasa mucho miedo, ya que ve que todas sus libertades recién adquiridas pueden verse arrebatadas de la noche a la mañana. En este sentido, reincidimos de nuevo en cuestiones como la performatividad del género y también pusimos especial hincapié en el estilo de narrativo de Eduardo Mendicuti a través de esa sensibilidad camp que los alumnos ya conocían del bloque anterior. La verdad es que fue bastante entretenido, fue una lectura que les gustó bastante y además en esta línea de cuestionar el canon, Eduardo Mendicuti presenta un discurso alternativo a lo que es el discurso oficial acerca de la noche del 23F. Y el siguiente bloque estuvo centrado en la figura de Almudena Grandes y en su obra Modelos de Mujer, concretamente en el relato Malena, una vida hervida, que tiene como tema central un trastorno alimenticio relacionado también con una incipiente sexualidad deseante. En este sentido, además de analizar nuevos modelos de mujer que disentían obviamente de la norma franquista, pero al mismo tiempo se veían atrapados en conflictos por la nueva sociedad de consumo, e introducimos nuevos conceptos teóricos como la abyección, que tiene particular relevancia en este relato de Malena, una vida hervida, debido a toda el hincapié que se hace en la mezcla de la sexualidad con la alimentación, en el cual la protagonista encuentra cierta vía emancipatoria hacia las opresiones que restringen su vida por culpa de la educación franquista y de la nueva sociedad de consumo que mencionábamos anteriormente. Bueno, por último me gustaría destacar cómo se ha realizado la evaluación de este bloque de la asignatura, que es igual que la que propuso mi compañera María en su parte de la asignatura. Y propusimos principalmente 2 formas de evaluación, una clásica basada en un examen final y una evaluación continua en la que se tendrían en cuenta las intervenciones en el aula, la realización de una actividad, lo cual fue lo más interesante, ya que tenían 2 opciones, o bien una reconstrucción del panorama cultural del underground a través de la revista Ojo Blanco, la obra Narcoma y el documental Ocaña, Retrato Intermitente, en el que se buscaba no solo la investigación, sino también un poco la reflexión acerca de los contenidos culturales analizados a través de los marcos teóricos previamente expuestos. Y el otro expuestos en la asignatura, claro. Y luego la otra opción era una reconstrucción de la imagen autorial de Almudena Grandes a través de los prólogos de su obra y sus artículos en El País, que están disponibles en línea, al igual que, por cierto, la revista Ojo Blanco. Y por último, un examen consistente en la realización de un examen en el aula. Bueno, de esta intervención docente, yo la verdad es que me he quedado con muy buen sabor de boca, ya que la elección de los contenidos ha sido todo un éxito a la hora de despertar el interés de los alumnos, engancharlos a la asignatura y tener un feedback constante tanto en asistencia como en la lectura de las obras recomendadas
y además una elevada participación en clase, ya que al fin y al cabo son temas que nos atraviesan particularmente a la sociedad del siglo XXI y nos interpelen directamente hacia lo que somos, hacia dónde vamos y en qué mundo vivimos, con lo cual observé una gran participación en clase en la que obviamente pues, contaban sus experiencias vitales, etcétera, etcétera, pero a su vez observé que conforme avanzó la asignatura ganaron bastante madurez en sus intervenciones y en el conocimiento de estos marcos teóricos que no solo ya ponían en práctica para el análisis literario, sino que también lo empezaron a poner en práctica para el análisis de la propia realidad que nos rodea, con lo cual ahí yo me puedo quedar bastante contento. Sin embargo, es cierto que en esta relación con los asuntos teóricos, quizá excedí demasiado en introducir términos que, o bien definiciones, que no es que sean complejas, pero sí es cierto que requieren de cierta costumbre en la lectura de teoría crítica feminista y teoría queer, LGTB, etcétera, etcétera, porque es cierto que no son del todo aprensibles en una primera instancia. Y eso quizás ralentiza un poco el ritmo de las clases, pero sin embargo, al final todo quedó bastante comprendido y eso tuvo su reflejo tanto en los ensayos como en el examen. Así que en definitiva me quedo con muy buen sabor de boca de esta intervención docente y espero que os haya gustado, os haya inspirado y que os sirva también a los demás docentes para reflexionar acerca de nuevos contenidos en el aula o nuevos marcos teóricos. Muchas gracias por este espacio y cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.